Estamos encantados por encontrarnos con ustedes en su programa Acción Popular de hoy miércoles, día 3 de octubre del año 2018. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de este canal Sport Vision, canal 35, y acompañados como siempre de Dani, de Arvelson, de Heriberto, de Héctor y de Amaury, que son quienes coordinan y dirigen todo lo que hacemos aquí cada día. Vamos a comenzar hoy con la decisión del lunes del comité político del PLD, que decidió que el comité central decidiera el 27 de este mes la forma de escogencia del candidato de ese partido. El organismo operativo, el organismo ejecutivo de ese partido, como siempre, decide en política lo que conviene a ellos. La realidad que vive la República Dominicana en nada le importa a los 35, 37 miembros de ese organismo privado del PLD. Y eso controla los poderes públicos del Estado, controla las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Liga Municipal Dominicana, la Junta Central Electoral y también todo lo que tiene que ver con la Administración Autónoma del Estado. Nos preguntamos, ¿dónde están los ciudadanos dominicanos para esta gente que dirige esta entidad dentro del PLD? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué son el resto de los dominicanos, quienes no estamos ni en el comité central ni en el comité político? ¿Qué somos para esta gente? ¿Qué es toda la sociedad y qué es toda la ciudadanía dominicana para esta gente? Que si no cuenta, es lo que nos estamos preguntando. Porque las querellas que ellos tienen y el título que nos están vendiendo, este título, método, decidirá el 27 método para elegir sus candidatos o su candidato, o la manera de elegir sus candidaturas, si son primarias abiertas o cerradas. Para hablar de método, que es un término que están usando aquí con mucha frecuencia, tenemos que preguntarnos que cuáles son las metas. Que si las primarias son un fin o un medio. Es lo que tendríamos que preguntarnos, los que estamos viendo el juego desde fuera. ¿Las primarias son un fin o son un medio? Un medio para mejorar los servicios políticos, sociales, económicos, culturales del país como institución que recibe fondos del Estado, que es el PLD, y eso lo hace oficial o semioficial, esa entidad política. Que si son un medio las primarias para cualificar y calificar las bases, el instrumento político, la institución política, que si son un medio para alcanzar esa meta, ¿qué meta es la que tiene el comité político del PLD? Que si las metas de ese partido están al servicio de la sociedad o están al servicio de los grupos que hacen vida política dentro de ese partido. Que si ellos son un servicio público, porque están recibiendo fondos del Estado, que si esos fondos que ellos reciben los retribuyen a la sociedad y a los ciudadanos con servicio, que dónde está el servicio público del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene el control de todo el Estado y parte de la sociedad privada de este país.
que dónde está el servicio público, que si las primarias, como son un método, se está discutiendo un método, que si ese método obedece a una meta democrática, a una meta política, donde están envueltos 10 millones de dominicanos. Que dónde están las metas, que cuál es la meta. Es lo que queremos preguntarle al PLD. Que si a ellos no les preocupa este resultado, aquí abajo. Yo les dije ayer que el número que había puesto la encuestadora era resultado de la cocina, el 47 que le había puesto a la obra de gobierno de Danilo Medina. 56.8, que eso es 57. Cree Medina no ha cumplido promesas. Que si esa responsabilidad, que el país no está dividido por la mitad, como decía ayer un titular con relación a la encuesta. La mitad de 100 no es 56, ni es 47. La mitad de 100 es 50. Y está pasando lo mismo con los números de Leonel Fernández, que entiende que 5 y 5 son 20, que el 10 no existe. Y para quienes están orientando estas informaciones, el 50 no existe, es el 47. 47 y 50 es lo mismo. O 43 y 50 es lo mismo. Y no es verdad. La realidad es esta. Esta es la realidad. 85% favoreció manifestación de la Marcha Verde. ¿Contra qué va esa Marcha Verde? Contra la impunidad, contra la hegemonía de poder político y social que se ha instalado en la República Dominicana, contra la desconexión que tiene el sistema político, el sistema de partidos con la sociedad dominicana y con la ciudadanía. Porque ya el sistema político, el sistema de partidos, no representa a la ciudadanía de este país, ni representa tampoco a la sociedad. El sistema político de este país responde a esa hegemonía de poder político y social que la ha troquelado. Es esa hegemonía la que ha troquelado todo el sistema político del país. Por eso todos los partidos se parecen. Por eso todos los partidos se parecen, porque han sido configurados según los intereses de esa hegemonía política de poder. Por eso aquí no hay metas. Se está hablando de métodos sin metas. ¿Dónde están las metas del PLD? ¿Dónde están las metas que están exhibiendo estos dos gallos que pelean por el mismo grano de maíz o por la misma gallina? ¿Dónde están las metas políticas, las metas culturales, las metas sociales, las metas económicas de Leonel Fernández y de Danilo Medina? Y nos están vendiendo un pleito en una botella. Un pleito en una botella. Eso que nos están vendiendo. Para aprobar ayer un préstamo de 300 millones de dólares en la Cámara de Diputados, marchan juntos. Para la depredación del Estado, marchan juntos. Y para este juego perverso de la política, aparecen y aparentan estar separados. Aquí está. Esto es el Caribe. Otra batalla en el PLD, primarias abiertas versus derechos de los miembros. No son los derechos de los miembros. Es que si las primarias son un fin o son un medio, es lo que tenemos que discutir. Si las primarias son un fin o son un medio para cualificar,
para darle calidad democrática a ese partido. Y para darle calidad democrática a las instituciones del Estado Dominicano. Esa es la pregunta que tendríamos que estar haciéndonos hoy. Si es verdad que somos políticos. Las primarias son un medio para calificar y cualificar democráticamente a toda la institución, las bases, los comités intermedios, los comités de base o los comités de sección. Yo no conozco la nomenclatura del PLD ni de ningún partido hoy, porque yo no participo ni milito en ningún partido, ni quiero tampoco, que es bueno que se sepa, ni me interesa, porque todos son copias. Aquí no hay originalidad política en nada. ¿Dónde está el medio para construir una sociedad mejor que debe ser un partido político? El partido es la sociedad intermedia por excelencia en una democracia entre la sociedad y el Estado. Y hoy tenemos un partido-Estado que no es capaz de representar siquiera a su propia gente. Un partido que no es capaz siquiera de representar a su propia gente. Aquí lo ven. Este es un militante del PLD vestido de comerciante. Y él está hablando como desde una federación de comerciantes, como si él no fuera parte de todo este bodrio, de todo este órdago. Detallistas reclaman derecho a importar porque se siente perjudicado por su propio partido, por su propio Estado. Porque su propio Estado ha decidido entregarle a una empresa, a una institución privada llamada Junta Agroempresarial Dominicana, las funciones que corresponden al Ministerio de Agricultura, que corresponden a la Dirección General de Aduana. Se la ha entregado ¿a quién? A una entidad privada llamada Junta Agroempresarial Dominicana, que sirve de trampolín para que hoy tengamos el ex director ejecutivo o ex ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana sentado en dos sillas frente a un escritorio, ministro de Agricultura y ex ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana. Gracias a Gustavo Montalvo, José Ramón Peralta, Danilo Medina, que producen estos milagros políticos. Que producen estos milagros políticos, que una empresa privada desaloja el propio Estado en su propio gobierno. Y preguntamos, ¿dónde está la calidad democrática? Esas primeras son para calificar o cualificar el partido. No. Son para que Danilo Medina le pase el rolo con un criterio electoral, no político, con un criterio electoral. Es lo que estamos buscando. Un criterio de que yo tengo mayoría y con mi mayoría yo te aplasto. Lo mismo que vimos ayer en la Cámara de Diputados. 300 millones de dólares más para terminar de apuntalar, de apalancar el presupuesto que estamos viviendo hoy, el del 2018. 300 millones de dólares del BID para apalancar el presupuesto del 2018. 300 millones de dólares más para apalancar el 2018. ¿Y cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde está la hacienda política? ¿Dónde está la vida de nosotros en todos estos juegos? Es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Dónde está el juego que nos toca a nosotros jugar como ciudadanos y como sociedad? ¿Dónde está ese juego? ¿En cuál es que nos toca? Porque tenemos que pagar toda la deuda que se está haciendo. ¿Y qué disposición tenemos? ¿Qué disposición tenemos para pagar esa deuda? ¿Qué disponibilidad tienen 10 millones de dominicanos y tiene la sociedad dominicana para pagar toda esta deuda? Estos partidos están creando las disponibilidades, las posibilidades
para que los dominicanos podamos afrontar este endeudamiento azaroso que nos han impuesto. Esta deuda por doquier. ¿O son estos irresponsables, estos vagos, gente que nunca ha trabajado, que está disponiendo sobre empresas en este país, decidiendo, determinando la vida, la continuidad, la sostenibilidad de la pequeña, mediana y microempresa en este país? Vagos, gente que nunca ha tenido nada, gente que no se le conoce ningún yacimiento, ningún emprendimiento en este país, son los que están dirigiendo este país hoy. Tienen el monopolio de la posicional del Estado Dominicano. Y le va a quedar bien. Por eso le digo a la Marcha Verde que entiendan la responsabilidad política, no cívica. La responsabilidad política que han de jugar en estos próximos meses frente a todo el desafío democrático, político, electoral que tiene este país. El desafío social, el desafío económico, el desafío monetario, financiero, fiscal que tiene este país. ¿Qué papel deberemos jugar frente a todo esto? Porque es la vida de 10 millones de dominicanos. Esta es la complejidad que tienen en estos momentos. La vida de 10 millones de dominicanos y la supervivencia o sostenibilidad de toda una sociedad en un país. Eso es lo que tenemos que estar pensando. Y los riesgos geopolíticos que tenemos con Haití específicamente. Y no estamos hablando de eso. Por eso estoy hablando de cuáles son las metas que tienen unas primarias en cualquiera de estos partidos. Es por eso que lo estoy diciendo. Vengo ahora. Ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo usaba la misma palabra. Aquí está. Sí. El consultor jurídico, el señor Espinal, decía que el Consejo Nacional de la Magistratura decide hoy el método de proceso. Y le hago la misma pregunta al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Que ¿cuál es la meta del Consejo Nacional de la Magistratura? Que si es el Consejo Nacional de la Magistratura un medio para cualificar y calificar el sistema de justicia de este país o no, o es un fin. Si estamos constituyendo el Consejo Nacional de la Magistratura para un fin de la hegemonía política o un medio para la sociedad dominicana y los ciudadanos, para el servicio que debe dar la justicia a la ciudadanía y a la sociedad dominicana. Que se está hablando de método es porque hay metas. Que yo quiero saber cuáles son las metas del presidente de la República como presidente de ese consejo. Que cuáles son las metas del señor Reinaldo Pared Pérez como presidente del Senado. Que cuáles son las metas del señor Radamés Camacho, las metas congresuales de esos dos señores. ¿Cuáles son las metas del señor Mariano Germán Mejía? ¿Y dónde están las metas de los jueces del sistema de justicia?
¿Qué metas tienen los jueces del sistema? Para que hablemos de método. ¿Qué quieren? ¿Qué aspiran los jueces? ¿Qué aspiran los fiscales? Ya que tenemos ahí al jefe del Ministerio Público, al señor Jean Alain Rodríguez, en el Consejo Nacional de la Magistratura, que cuáles son las metas que tiene el Ministerio Público con el Consejo Nacional de la Magistratura y lo que ha de salir de ese Consejo Nacional de la Magistratura. Los servicios públicos, los derechos sociales, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos comerciales, los derechos económicos de la sociedad y de los ciudadanos, si están garantizados, que si esas son las metas, cualificar, garantizar esos derechos que tienen los ciudadanos en un tribunal, esos derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, ¿que dónde están? ¿Quién los lleva? ¿Quién lleva esos derechos en esa representación que tenemos? Cuando vemos que el señor Mariano Germán excluye, extirpa, fruto de una resolución, no quiere que el Ministerio Público esté presente cuando haya que investigar a un juez. ¿Y por qué Mariano Germán acepta que en las decisiones sobre jueces esté el Ministerio Público? Que cuáles son las metas, que si el Consejo Nacional de la Magistratura es un fin en sí mismo o es un medio. Queremos saber, porque estamos discutiendo el método, y yo le pregunto, ¿dónde están las metas para tener un servicio penitenciario decente? Que no tengamos las cárceles abarrotadas de presos preventivos. ¿Cuál es el método? Y ese método debe responder a una meta. ¿Cuál es la meta social? La meta que garantiza los derechos sociales, los derechos civiles de los ciudadanos y de la sociedad dominicana, los derechos políticos. ¿Qué tienen que decirle al país de eso? Porque aquí jugar a que nos vamos a reunir para discutir el método para elegir 4 jueces suplentes o sustitutos del Tribunal Constitucional. ¿Y cuál es la meta? Los jueces del sistema que están pidiendo la salida de Frank Soto como representante de ellos en el Consejo Nacional de la Magistratura. Una decisión política, no ética, una decisión política. Y todavía el presidente del Senado, que es parte de esto, está defendiendo la posición, la silla de Frank Soto ahí, a pesar de que aspira a reelegirse, igual que Mariano Germán, que aspira también a quedarse ahora en el cargo. Aquí está. Consejo Nacional de la Magistratura nombra comisión para elaborar cronograma. Ese cronograma, ¿a qué meta responde? Preguntamos. Sigue diciendo, el día 16 deberán presentar calendario de elección de jueces. No conocieron carta objeta a Frank Soto. No conocieron la carta. Y Pared lo defiende. Al juez Frank Soto. Justifica su posición ahí, representando a jueces de carrera sin él ser jueces de carrera. Sin él ser juez de carrera. Pero le tiene ahí el aparato político. Le tiene ahí el aparato político. Es quien tiene a Frank Soto ahí. Un mal fiscal enganchado a juez. Porque así lo quiere el aparato político que controla la justicia dominicana. Ese aparato político que es capaz de crear impuestos, como ha hecho el Consejo Nacional de la Magistratura. Aquí está, abajo, Dani. FEDOMU
y el Colegio de Abogados de la República Dominicana se oponen a nuevos gravámenes. ¿Quiénes colocaron esos gravámenes? ¿Quién lo colocó? El Consejo Nacional de la Magistratura, sustituyendo al Congreso. Lo mismo que hace Mariano Germán y el Consejo Nacional del Poder Judicial, lo hace también, ¿quién? Los choferes. Aquí está en titular de primera plana del periódico Diario Libre de hoy. Choferes se ríen de Intran y cobran pasajes aumentados. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde están los derechos sociales de los ciudadanos que usan los vehículos? Un Estado que su aparato jurídico es incapaz de defender a la sociedad y defender al propio Estado. Es eso lo que estoy diciendo. Esa gente está decidiendo darle continuidad y contigüidad a unas instituciones que son incapaces de defender a los ciudadanos y defender al propio Estado, de defender a la sociedad. Entiendan lo que estoy diciendo. Ninguna de esa gente está calificada para estar ahí representándonos a nosotros, porque es a nosotros a quienes nos están representando. Y entiéndanlo, porque ustedes creen que ellos están representando partidos. Ellos están representando a 10 millones de dominicanos y a toda una sociedad. Ellos son empleados nuestros. ¿Y qué es lo que han creado en el sistema de justicia? Que un senador en San Pedro de Macorís, porque no quiere que un juez falle, decida sobre un adulterio de una dama de San Pedro de Macorís, ese senador quiere que ese juez cubra, le dé cabida legal a un adulterio, y porque el juez se niega y falla contrario a eso, falla éticamente, ese senador va al consejo donde esa gente que está ahí y pide que cancelen el juez, porque el juez Efraín Silva Mercedes se niega a cubrir, a darle cobertura legal a un adulterio. Y ese señor está ahí como presidente de la Suprema Corte de Justicia. El señor que hace eso está ahí. Ese mismo sistema que en San Pedro, que en Higüey, en el año 2009, tasa los bienes de un narcotraficante por 1.700 millones de pesos. Ahí está un cartel de lavado de activos en el este. Los bienes tasados en 1.700 millones de pesos. ¿Dónde están hoy? Esos mismos 1.700 se reducen a 500. Aquí está. Imponen 5 años a 3 por lavado de activos. Son inculpados de lavar 500 millones de pesos. Los 1.700 del 2009, en el 2018, 9 años después, se reducen a 500. ¿Dónde están los 1.200 millones de dólares, de pesos? Mariano Germán, Jean Alain Rodríguez. Ustedes están ahí decidiendo quiénes deben ser jueces en este país. Y no pueden explicarle a este país qué ha pasado ahí. Son la gente que están apoyando que un banco como el Banco BH de León viole los derechos de sus clientes y le arme expedientes penales, expedientes civiles, para robarle hasta la identidad a clientes del Banco BH de León. Esos que están ahí son los responsables de eso. Esos que están ahí son los que participan en la confabulación aquí para que superintendentes de banco, intendentes de banco, como el caso del Banco Peravia, como el caso del Banco Providencial y como otros casos en este país, se forren del dinero, se roben el dinero, hagan subasta con los bienes incautados de bancos en este país. Esos que están ahí son los responsables de eso.
son los que permiten que en este país un infeliz, un trabajador, vaya a Estados Unidos a darle su vida a empresas en Estados Unidos y sus ahorros los convierte en una casa en República Dominicana. Hablo de Federico Gonel. ¿Y qué hacen con la casa de Federico Gonel? Un PLDista, en nombre de su militancia política, Manuel Emilio Gálvez Miranda, le roba la casa a Federico Gonel en su cara y consigue que en la jurisdicción de tierra se emitan 2 títulos con dimensiones distintas para ese mismo solar. Son esa gente que tienen este sistema. Son esa gente que tienen este sistema de justicia. Son ellos, no son otros. Así como ustedes ven, bienes de narcotraficantes de 1.700 millones reducidos a 500. Eso mismo se hace aquí desde la superintendencia de bancos, con bancos que supuestamente quiebra la misma superintendencia para cubrir a Pimentel Carech, cubrir a su hija, cubrir a los Florencio y cubrir también a Omar Farías Luces, un delincuente venezolano. Eso se hace aquí. Por eso pregunto que cuáles son las metas de este Consejo Nacional de la Magistratura. Quiero que me las expliquen, porque para hablar de método significa que existen metas. Y aquí no estamos hablando de las metas que garanticen los derechos sociales, repito, los derechos económicos, los derechos civiles, ese código civil, ese código penal. ¿Dónde está el código penal de este país? Un código con más de 100 años. Son esa misma gente que están ahí, que tienen retenido el código civil, que tienen retenido la ley de organización de administración judicial en este país, porque no la quieren. Una ley con 97 años y otra ley con 100 y pico de años, y no la aprueban. Se busca la excusa del aborto para no aprobarle a esa hegemonía política de poder un nuevo código penal. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Que nos quieren mantener hundidos, pisoteados desde estas felonías llamadas Consejo Nacional de la Magistratura. Esto es una felonía. Ninguna de esa gente califica para designar un juez en este país. Califica constitucionalmente, porque así lo reza una constitución pactada por mafiosos. Una constitución pactada por mafiosos es la que se está cumpliendo. Un bodrio, un órdago pactado por Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado. 2 personas que deberían estar en el banquillo de los acusados en este país. Son los que decidieron sobre esta constitución. Y sobre ese bodrio, sobre ese órdago, es que se nos quiere imponer esta suciedad llamada elección, selección o discriminación de jueces en este país. Es eso lo que estoy aquí diciéndole a ustedes, asumiendo mi responsabilidad como político que soy. Que esto no debe seguir. Por eso le pido a la Marcha Verde que piensen en la responsabilidad que esta sociedad y las esperanzas que esta sociedad ha puesto en ellos. Que lo piensen, que esto no es un juego. Aquí hay mucho en juego, aquí hay mucho, es la vida de 10 millones de dominicanos y la supervivencia y sostenibilidad de todo el sistema productivo de este país lo que está en juego. No son 14 o 15 grupos empresariales que son los que quieren esta vagabundería. Vengo ahora. Es que el sol va saliendo y hay que enhestar la bandera, pues cada matiz encierra lo que hicieron los mayores, por el bien de los honores y el rescate de la tierra. Patria desventurada,
¿Qué anatema cayó sobre tu frente? Levanta ya de tu indolencia extrema, la hora sonó de redención suprema. Y ay si desmaya en la lid presente. Lucha, insiste, tus títulos reclama, que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, y entre el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte la triunfal corona. Presenten armas, ya ondea el pabellón y se encumbra bajo el sol que deslumbra y el clarín que clamorea. Qué linda en el tope estás, dominicana bandera. ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más. Ayer, el señor Jaime Aristi Escuder y el señor Rubén Bichara anunciaron la empresa ganadora de la famosa licencia invertida para contratar los servicios, la provisión de carbón de las plantas Punta Catalina. Eso es un hecho y yo solo le quiero hacer una pregunta. No, ahí no. Aquí. Quiero preguntarle a ustedes que si esa empresa de los Estados Unidos, ¿de dónde traerá el carbón? Que la empresa Energy Coal que ustedes han anunciado, que de dónde traerá el carbón. Porque sabemos de lo que subyace con una empresa calificadora de riesgo, que es con quien ustedes tenían el compromiso de ese carbón. Que si esa empresa de los Estados Unidos le ha dicho a ustedes de dónde traerá el carbón, porque si es el carbón colombiano, que una empresa calificadora de riesgo en un mal negocio que hizo en Colombia, un carbón altamente sulfurado, ese que ustedes piensan traer aquí, les digo que lo piensen bien. Se lo digo a Jaime Aristi, se lo digo a Rubén Bichara, se lo digo a Rosana Montilla, a Carlos. Se lo digo. Que lo piensen bien lo que están haciendo. Que lo piensen bien. Porque aquí hay una realidad. Aquí hay una realidad que ustedes la quieren ocultar. Aquí hay una realidad y ahora ustedes quieren el ropaje, quieren el camuflaje norteamericano con las compras del carbón. Y quiero que le expliquen a este país de dónde Energy Coal traerá el carbón para las plantas de Punta Catalina. ¿Y qué calidad tiene ese carbón? ¿Qué calidad tiene ese carbón? Porque sé el compromiso que hay con una calificadora de riesgo para suplir el carbón, fruto de un mal negocio que hizo esa calificadora de riesgo en Colombia. Por si acaso ustedes piensan que están de su cuenta. Por si acaso ustedes piensan que están de su cuenta. Por si acaso piensan que están de su cuenta. Porque lo que la hacha va y viene, ustedes nos están diciendo también, y quieren que lo olvidemos, que hay que buscar 750 millones de dólares en subsidio en lo que queda de año. Abajo el azul, ahí. Junto con todo eso, nos están diciendo que hay que buscar 750 millones de dólares como si no fuera nada. Como si el negocio que ustedes están haciendo ahí, o los negocios que ustedes están haciendo ahí,
lo están haciendo con sus bienes privados. Todo lo que ustedes están gestando ahí es dinero público. Todo lo que ustedes están gestando ahí es dinero público. Y sabemos que ustedes cuentan con el forro, con el muro del sistema de justicia. Sabemos que ustedes cuentan con ese muro, con ese forro, con ese blindaje para actuar de esta forma asquerosa como lo han hecho con los bienes de Punta Catalina. Están pidiendo hoy 750 millones de dólares en subsidio. 750 millones de dólares en subsidio. Y no le están diciendo al país que esas plantas para las que ustedes están haciendo oferta, haciendo promesa de marzo, debieron estar listas en julio del año 2017. O en octubre de 2017. Son los plazos que ustedes dieron. No me he inventado nada. Son los plazos que ustedes dieron para concluir esas plantas. Julio primero y después octubre del 2017. Y estamos en noviembre del 2018 y no aparecen las plantas. Y ahora la están haciendo la promesa para entregarlas una, no dos, una en marzo. Una en marzo. Y para la otra se necesitan cerca de 750 o 1.000 u 800 millones de dólares. Para la otra. ¿De dónde viene ese dinero? ¿De dónde saldrá ese dinero? Le preguntamos a ustedes. Ustedes piensan que no van a rendir cuenta. Tendrán que rendir cuenta por ese robo que han armado en Punta Catalina. Tendrán que rendir cuenta. Y hagan todos los concursos, todas las licitaciones que quieran, invertidas como quieran, las pueden hacer. Van presos por ladrones. Van presos por ladrones más temprano que tarde. Se lo estoy diciendo. Vengo ahora. Miren lo que decía el director de presupuesto y el ministro de Hacienda de este país. Medidas tributarias y deudas sostendrán ingresos del año 2019. $921.000 millones de pesos están sostenidos en deuda y también en impuestos y aranceles. Aquí está sonriente el señor Magín Díaz. Dirección General de Impuestos Internos logrará la meta presupuestaria fijada, 427.000 millones de pesos. ¿De quién? Suyo, Magín Díaz. Ahora es que usted va a hacer sacos en La Coruña, señor Magín Díaz. Ahora que usted podrá gastar cientos de miles de pesos en hacerse sacos en La Coruña. Porque usted es un cabildero de primera mano. Señores, es a ustedes, es a nosotros que nos van a quitar todo este dinero. Ya les dije lo que hicieron ayer para darle sustento al presupuesto de este año. No hemos llegado al 2018 y ya estamos cogiendo 300 millones de dólares más para apalancar el presupuesto del 2018. Del 2018, Dani. Esos 300 de ayer de la Cámara de Diputados son para el presupuesto del 2018.
Los 4.000 y tantos millones de dólares son para el 2019. Esos 4.500 millones de pesos son para el 2019. Para que lo paguemos nosotros. Para que ellos hagan con el dinero nosotros lo que les venga en gana. Y el país callado, soportando todos estos abusos, sin derecho siquiera a agua. ¿Dónde están los servicios públicos de este país? ¿Dónde están los servicios públicos? ¿Dónde están las calles? ¿Dónde está la carretera? ¿Dónde está el agua? ¿Qué significa esa deuda nueva? Más pobreza, menos posibilidades. Dólar a 53 por 1, dólar a 53 por 1. ¿Cuánto significa eso para los medicamentos, para la comida? ¿Cuánto más nos va a costar mantenernos sanos en este país? Curarnos, ¿cuánto más nos cuesta? Y esto es una fiesta. Hundiéndonos cada día. Eso es lo que se está haciendo aquí, hundiéndonos. Estamos dándole más posibilidades a las empresas. Ayer hablaba el señor Campos de Moya y la señora Cici Almanzar de un aumento de sueldo, que nos sentáramos a discutir un aumento de sueldo. Yo pregunto, si ustedes, que son los que se comen todo el pastel, se comen todos los tajos de todo este desatino fiscal, son ustedes los grandes beneficiarios. ¿Quiénes son las empresas que crecen y crecen y crecen y muestran elevados activos? La banca, ustedes, los usureros, están hablando de aumento de salario. Y la pequeña y mediana empresa, ¿de dónde consigue para aumentar? Cuando ustedes la tienen exprimida, la tienen explotada, sin derecho a crédito, sin derecho a nada. ¿Con qué un pequeño, mediano o microempresario puede aumentar o hablar de aumento de sueldo? Con estos niveles de inflación, con este nivel de especulación con la moneda. ¿Cómo una pequeña, mediana empresa busca dinero cuando tiene que estar sufriendo un dólar que crece en 6 años de 39 por 1 a 53 por 1? Cuando tiene una seguridad social que es un impuesto, y una tesorería de la seguridad social asolando, acosando a pequeños, medianos y microempresarios en este país. ¿De dónde lo va a encontrar? ¿De dónde aparece? En una pequeña empresa. Claro, Campos de Moya y Cici Almanzar, a ustedes les va bien, todo está bien, ustedes no tienen problema. Ustedes son los dueños de los monopolios. A ustedes no llega el brazo arancelario ni el brazo tributario. No les llega. Tienen exoneraciones vendiendo cerveza light sin pagar impuestos. Con monopolio en la banca, monopolio en el cemento, monopolio en la varilla. Explotando a los más pequeños. Los peces gordos se comen a los peces pequeños. Y ustedes quieren que esos peces pequeños también carguen con aumento de salario. ¿Por qué no hablamos de la estructura de precios en este país? ¿Por qué no buscamos los precios verdaderos de paridad para colocarlo aquí en el mercado? ¿Por qué no reducimos todas esas ganancias ocultas? Todas estas ganancias ocultas que ustedes tienen en los precios de los productos de primera necesidad, en la medicina, en el crédito. ¿Por qué no reducimos eso? Para viabilizar la pequeña, mediana y microempresa en este país. No, eso no. ¿Por qué los fondos de la seguridad social no están dedicados a fondos de garantía para crédito a pequeños y medianos empresarios? ¿Por qué lo tiene que tener el 70%, 75%? ¿Por qué lo tiene que tener Danilo Medina? Vengo ahora.
Ayer la Iglesia Católica suspendió a un sacerdote por la violación de una menor. Arriba, Dani. Iglesia suspende sacerdote, habría abusado de una menor. Ayer hablaba con ustedes precisamente de ese tema, de las violaciones. Y vuelvo a reiterarle lo mismo que le decía ayer. Es el mejor ejemplo de lo que decíamos ayer. El problema son las palabras, es el lenguaje. No es un asunto de macho ni de hembra. Esto no es un asunto de machismo ni de feminismo. Es un asunto de cómo se está configurando la personalidad y el carácter de los seres humanos. Eso es lo que tenemos que cuidar. Ayer la propia vicepresidenta anunciaba un taller. Aquí está. Aquí, Dani. Inician talleres para prevenir tipos de violencia. Señora vicepresidenta, yo le digo a usted lo mismo que le dije ayer. Esto no es un asunto de talleres, es un asunto de la escuela dominicana, es un asunto de la iglesia dominicana, es socialización. Señores, la solución para la violencia sexual no está en un tribunal, ni está en un taller, ni está en un cuartel de policía. Es muy fácil buscar un culpable para evitar tener que buscar la solución. El machismo, el feminismo, culpable el machismo, un culpable para no tener que buscar una solución. La solución está en el ser humano. Ayer ella hablaba de la atrocidad de un padre violando a una hija. Esas palabras tiene que sentirla y tenerla dentro el padre cuando va a hacer este acto. Un acto impulsivo como este se produce después que el cerebro produce 40, 50 episodios de ese mismo tipo. ¿Ustedes piensan que la gente viola a otra de ahora para ahorita? No, es un proceso que genera el pensamiento, que genera el propio cerebro. Y cuando el cerebro humano no tiene dentro esa voz interior, esa voz de la conciencia, esa posición, esa energía ejecutiva, que es la que frena, que la crea que la educación, la crea la sociedad. Esa sociedad no le ha colocado al ser humano ese dispositivo intelectual, lingual, en el lenguaje, en la inteligencia, para frenarse cuando tiene que actuar impulsivamente. No es en un taller, no es juntar la gente en un salón del palacio y hacer un acto y traer un psicólogo, una psiquiatra o un psiquiatra para que venga y haga una buena verborrea. No. Vamos a la sociedad. Los problemas los tiene la sociedad. No lo tienen los hombres ni lo tienen las mujeres. Lo tiene la sociedad. Cuando usted ve que en una pantalla se filtra una relación sexual, eso le está diciendo que tenemos un culto por el placer irrefrenable. Todos los placeres, todos los gustos son buenos, pero no todos los placeres ni todos los gustos me pertenecen. Eso es lo que hay que aprender. Todos los placeres son buenos, pero tú tienes que tener dentro una energía, un yo ejecutivo que te diga que no todos los placeres te pertenecen y que tú tengas control de ese yo ejecutivo tuyo. El yo ocurrente produce miles de ideas y de pensamientos para la acción sexual. Pero ese yo ejecutivo, esa voz de la conciencia que debe crear la escuela, que debe crear la iglesia, el club
cultural, el club deportivo, ese freno de lo que me puedo hacer y no puedo hacer. Eso hay que internalizarlo en el ser humano. La escuela no está haciendo eso. La iglesia no está haciendo eso. La sociedad no está haciendo eso. Las academias no están haciendo eso. Entonces tenemos esta peste de violaciones sexuales. Porque ese ser humano está convertido en un animal. Y el sexo lo está haciendo como si fuera un animal. Esta animalidad sexual solo se puede corregir cuando integremos en ese ser humano, en la escuela. ¿Y qué está haciendo la escuela aquí en este país? Dando comida, dando desayuno, no enseñando. No hay pedagogía en la escuela dominicana. Hay muchos sermones en la iglesia, pero no hay prédica. Hay muchos sermones en la iglesia, pero no hay prédica. La prédica tiene que ser pastoral. Es pastoral lo que nos falta. Es pastores que guíen estas ovejas. Son pastores que no tiene la iglesia hoy. Y maestros que tampoco tiene la escuela. Tiene profesores, no tiene entrenadores. No hay entreno, no hay entrenadores en la escuela. Hay profesores, no hay entrenadores. Eso es lo que pasa en los clubes deportivos. Hay mucho deporte, pero no hay entreno. Por eso no ganamos ninguna competencia en béisbol a ningún nivel. Pasamos vergüenza teniendo los mejores jugadores de béisbol en los Estados Unidos. Porque no hay entreno. Hay deporte, pero no hay entreno. Ustedes me perdonan que yo les hable así, pero soy político y no puedo hablar de otra manera. No puedo embaucarles a ustedes. Nos veremos mañana a las 7 de la mañana otra vez.